Amigas y amigos, nuevamente con ustedes en Enfoques, una mirada al pasado desde el presente. Por Historia TV, mi nombre es Reinaldo Rojas. En anteriores programas abordamos la formación histórica de lo que hoy se denomina región centro-occidental de Venezuela, y que en nuestros estudios coloniales denominamos región Barquisimeto, porque ha estado organizada alrededor de ese centro metropolitano, desde la perspectiva histórica indígena de lo que fue la Confederación de Aldeas de Barquisimeto, Bararida, pasando por la Nueva Segovia de Barquisimeto hasta llegar a la ciudad metropolitana de hoy, que es el centro de este espacio regional venezolano. En nuestros programas anteriores nos concentramos en el proceso de poblamiento, tratando de entender que la ocupación de este territorio por los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles tiene una importancia capital, no se puede desconocer. Permanece en el tiempo y se proyecta en la sociedad posterior. Pero también es muy importante, y para eso hicimos una referencia a la encomienda. Los españoles, cuando ocupan el territorio hoy venezolano y hoy americano, utilizaron muchas herramientas para la colonización. En el caso nuestro, hispánico, es con la encomienda, institución colonial que primero se dispersa y se concentra posteriormente en pueblos a la población indígena. En 1620 le tocó esa responsabilidad al capitán general y gobernador Francisco de la Hoz Berrío. Y ya anteriormente, en el siglo XVI, desde la fundación de Coro en 1527, pasando por el Tocuyo, 1545, Barquisimeto, 1552, hasta llegar al siglo XVII, se fue gestando, se fue conformando una estructura demográfica y social, económica y política, que es la que hemos venido estudiando. Pues bien, esa conformación de ciudades de blancos, asiento de las instituciones españolas y de los blancos criollos y blancos peninsulares, se completa con la conformación, con la consolidación del poblamiento indígena, vamos a llamarlo colonial, en nuevas formas de organización demográfica, que son los pueblos de indios que hemos tratado en programas anteriores. Pues bien, de ese pasado precolonial indígena, donde encontramos a los caquetíos, que es la población indígena, la nación indígena de mayor extensión en el territorio, donde conseguimos también las naciones de ayamanes, los gayones, los siparicotes, los huivas, los irajaras, los sibearas. Todos estos grupos, estos pueblos, que tenían antes sus formas de organización social alrededor de la aldea. Estos pueblos van a sufrir el impacto de la presencia de la colonización española. Pero ese impacto no solamente va a ser desde el punto de vista demográfico, no solamente va a haber una caída poblacional,
y va a haber también un proceso de mestizaje, de cruce de indígenas con poblaciones negras traídas del África y española, sino que eso va a tener una manifestación cultural muy importante. Sobre este tema es que quiero conversar en esta oportunidad. Decíamos que en este proceso de colonización hay un encuentro choque de conflicto y armonía a la vez entre las poblaciones autóctonas, indígenas, que habitaban el territorio venezolano, y las poblaciones que van a venir de Europa, en una primera instancia de España, y del África. Eso genera un interesante proceso histórico de una riqueza extraordinaria. Al margen de la violencia que eso significó, de la destrucción prácticamente de la base natural de vida de aquellos pueblos, el producto histórico somos nosotros, los venezolanos. Y uno de los aspectos más importantes a destacar desde el presente, mirándose hacia ese pasado, es la cultura. La cultura tiene muchos enfoques de interpretación y es una palabra o un término que da para muchas reflexiones. Todo lo que hace el hombre en sentido antropológico es cultura. Pero en este caso voy a manejar como un criterio conceptual que la cultura es el sentido que tiene la sociedad, el sentido realizado de la sociedad. Es decir, que ese conglomerado de personas que conforman una comunidad humana no solamente habitan un territorio y se reproducen desde el punto de vista biológico, desarrollan actividades para la vida, por la producción, por ejemplo, sino que ese conglomerado humano genera un sentido de vida, un significado de las cosas, un cuadro de valores, un referente espiritual, una idea de trascendencia. Esa es la cultura. La cultura es el sentido realizado de la sociedad. En consecuencia, cada grupo humano, cada sociedad en el tiempo que ha logrado asentarse en un territorio, expresa una cultura o se expresa en una cultura. Entonces, fíjense ustedes, al hablar de tres grandes troncos étnicos y sociales, como son los pueblos de la España ibérica, que además venían ya con diferencias entre los castellanos, por ejemplo, los andaluces, los gallegos, los vascos. Cada uno de estos pueblos tiene su expresión cultural específica en la España de ayer y de hoy. Esa diversidad está presente en Venezuela también, cuando hemos hablado de los caquetíos de lengua arawak, hemos hablado de los siparicotes de lengua caribe, hemos hablado de los ayamanes, de los cuivas, de los gallones, que según los estudios lingüísticos formarían parte de una familia chicha, es decir, los betois. Es decir, miren ustedes que ya hay una diversidad y hay una manifestación diferente de vida desde el punto de vista de la realización, de la significación. Y si a eso le agregamos África, le agregamos los pueblos del Congo, de Angola, que eran también pueblos con diferentes lenguas, diferentes culturas, inclusive de diferentes expresiones religiosas.
unas más naturalistas, otras más desarrolladas. En el caso, por ejemplo, del África subsahariana o negra, está presente también, por ejemplo, el mahometismo, que aquí lo llevó a Venezuela. Entonces, toda esa riqueza está presente en ese proceso histórico que es la colonización. En consecuencia, nosotros cuando hemos trabajado el tema para poder diferenciar, para poder singularizar la presencia de estos troncos étnicos, sociales, culturales, hemos revisado diferentes conceptos. El más usado es el de transculturación, que es la transmisión de valores culturales de una cultura a otra, a veces por vía de la violencia, a veces por vía pacífica. Nosotros utilizamos en nuestras investigaciones un concepto tomado del antropólogo francés Nathan Baxtel de aculturación, en el sentido de que las culturas en contacto se intercambian valores y símbolos, significaciones. No existe una sola vía de imposición o de préstamo cultural de una cultura a otra. Hay un intercambio. Y Nathan Baxtel, en sus estudios sobre los indígenas del Perú y de Bolivia, nos da un ejemplo muy interesante. Y nosotros lo hemos aplicado para el caso de nuestra región centro-occidental, de lo que hemos denominado región Barquisimeto. ¿Cómo nos ayuda esta categoría, este concepto? Bueno, porque existe entonces un vis a vis, una cultura que le da o presta valores, le presta significaciones, le presta manifestaciones a la otra cultura. Y hay dos conceptos que son claves en este proceso. El concepto de la asimilación y el concepto de la integración. Estos son, vamos a decir que son polos de aculturación. Y voy a referirme a mi trabajo, mi libro, Historia Social de la Región de Barquisimeto en el tiempo histórico colonial, 1530-1810, publicado por la Academia Nacional de la Historia en 1995. Y en este trabajo nosotros hacemos ese esquema. Por ejemplo, cuando los elementos ajenos a una cultura son incorporados al sistema cultural, estamos hablando de una integración. Y cuando los contenidos externos se incorporan a la cultura, inclusive modifican de una manera significativa esa cultura, estamos hablando de la asimilación. Por ejemplo, las culturas indígenas del norte de los Estados Unidos en este caso, de Norteamérica, el caballo. Ahí estamos hablando prácticamente de una integración a la cultura indígena del caballo. Como podemos decirlo, tal vez en las Pampas o en los llanos venezolanos y de Colombia. Pero en el caso norteamericano es muy importante porque estamos hablando del indígena que incorporó el caballo, que es europeo, a su propia cultura y generó una cultura que no pierde su sentido propio indígena. Pero a veces existen situaciones donde el préstamo afecta internamente su cultura. ¿Cómo lo hemos visto nosotros en el caso de la región centro-occidental, la región Barquisimeto? Allí tenemos primero una serie de manifestaciones culturales hoy, sobre las cuales podríamos conversar, indagar, partiendo de este concepto tan interesante. Es un polo inicial, originario, polo A, y vemos cómo entra en contacto con el polo B.
Y si ese polo B le aporta elementos culturales de tanta significación que prácticamente cambia el esquema cultural del polo A, o simplemente el polo A toma en préstamo manifestaciones, valores de la cultura extraña y mejora su acervo cultural, asimilación e integración. Una de las primeras manifestaciones indígenas que todavía perviven en nuestra región son las turas, por ejemplo, que es un baile ayamán, ubicado en la zona de la Sierra de Coro, Baragua, Siquisique. Estamos hablando de toda la zona correspondiente a lo que fue la ocupación del territorio por esta población, este pueblo, esta nación indígena. Sucede en consecuencia que las turas han permanecido en el tiempo, con sus propios conceptos espirituales. Inclusive se habla de una tura mayor, una tura menor. La mayor es la que se ve en las manifestaciones públicas, donde inclusive uno puede apreciar la presencia de elementos musicales, de instrumentos que no son originariamente indígenas, inclusive la ropa, la vestimenta de los participantes. Pero la esencia de la manifestación, el sentido de la manifestación está presente en su originalidad ayamán. Y hay una bebida de los pueblos indígenas de la zona, compartido también con lo que hoy es el estado Falcón, que es el cocuy, que es un producto de un ágave, el ágave trialense. Ese agave, primo hermano de los ágaves azules que están presentes en México, el tequila, por ejemplo. Ese agave se transformaba en licor por los pueblos indígenas, utilizando unas formas técnicas diferentes a las posteriores. Y ese cocuy hoy está presente en nuestra región. Inclusive es una bebida aceptada socialmente, que ha dejado de ser una bebida campesina, limitada a una población determinada, para transformarse en una bebida compartida por muchas personas, inclusive del exterior. Allí entonces la incorporación de las técnicas de transformación del ágave en alcohol por la vía de la técnica árabe, del serpentín, por ejemplo, no cambió la esencia, el significado que tiene. El uso de esa bebida alcohólica sí puede tener diferentes significados. No es lo mismo para los pueblos de ayamanes utilizar el cocuy cuando están festejando la entrada de las lluvias, o cuando están, por ejemplo, cosechando las primeras mazorcas de maíz, a utilizarlo en cualquier momento de la vida privada o pública, en un bar, en una reunión familiar moderna en una ciudad, tomarse una copa de cocuy. Fíjense ustedes que son diferentes manifestaciones, sentidos de la manifestación. Tenemos otra muy importante que tiene que ver casualmente con una manifestación religiosa, que es el mito a María Leonza. Sobre eso vamos a conversar en el próximo parte de nuestro programa.
Hablábamos en el segmento anterior de la importancia que tiene estudiar la cultura como un sentido de la sociedad. Es decir, más allá del elemento individual de las bellas artes, por ejemplo, que es importante, indudablemente, es útil para nuestra comprensión del presente estudiar la cultura como un sentido que tiene la sociedad. Entonces es donde encontramos esa cantidad de conflictos o de encuentros entre diferentes pueblos que han vivido en un espacio determinado y que han incorporado diferentes conceptos a sus propias culturas. Es un fenómeno permanente en la historia de la humanidad. Y entonces nosotros, por ejemplo, hemos utilizado la categoría de aculturación para referirnos a ese préstamo permanente que hay entre culturas, préstamos simbólicos. Y tomamos como ejemplo, por ejemplo, en el caso de la región nuestra, las turas, que es una manifestación cultural que hoy está presente en la región Barquisimeto, en el estado Lara, parte del estado Falcón, en Moroturo, en Mapararí, Santa Cruz de Bucaral, Siquisique, Baragua, y que forma parte de las manifestaciones culturales de los pueblos ayamanes. Ahí veíamos nosotros cómo en el tiempo la Astura ha integrado a su concepto, a su visión de agradecimiento a la naturaleza por la riqueza de la llegada del maíz, la tura, el maíz jojoto, en septiembre. Cómo eso es un momento de alegría que también lo comparten diferentes culturas a lo largo del mundo. Y los ayamanes lo expresan en la tura grande, la tura pequeña, y hoy es una manifestación que ha permanecido en el tiempo, integrando valores occidentales, integrando instrumentos, incorporando nuevas visiones o símbolos de otras culturas. Y veíamos también el caso de, por ejemplo, un fenómeno muy importante en el caso de esta región, que es el tamunangue, o en el caso de Yaracuy, el mito a María Yonza. Bueno, pues bien, esto que nosotros hemos denominado complejos culturales por su riqueza y diversidad, pueden estudiarse desde el punto de vista de esta confluencia, esta polaridad entre culturas receptoras y préstamos culturales. En el caso de por ejemplo, de los ayamanes, vemos claramente que la cultura receptora ha sido la cultura indígena. En el caso, por ejemplo, de María Lionza, siguiéndonos de los trabajos y las investigaciones, por ejemplo, de Francisco Tamayo, o de este autor tan importante como es Gilberto Antolini, que lo tengo aquí en mi biblioteca. Nosotros podemos apreciar allí que la base, el origen, está en un mito de origen indígena, caquetío, que Antolini llama una diosa caquetía, diosa de las aguas, que va a evolucionar paralelamente al dominio religioso católico impuesto por los españoles. Pero hay préstamos, hay incorporación de conceptos, hay manifestaciones religiosas de otros troncos étnicos y sociales. En el caso de María Lionza, esta base indígena, esta diosa
caquetía, toma el nombre de María Leonza, que algunas fuentes coloniales nos remite a una encomendera de la zona del Yaracuy, pero que además en las tradiciones culturales yaracuyanas también se identifica con la reina Yomar, la esposa del Negro Miguel, el que se alzó en 1551 en Buría, cerca casualmente de la zona de Quibayo, de la zona de la montaña de Sorte, donde está asentada esta manifestación de religiosidad popular o de cultura popular, porque tiene además una trascendencia, una visión de un más allá. Ese fenómeno de María Leonza en consecuencia se nutre también posteriormente de elementos africanos que vienen por la vía de las Antillas. Y eso es posible en consecuencia que cuando uno lo estudia, a veces piensa que es un fenómeno más africano, puede ser un fenómeno más indígena, inclusive con factores que se van incorporando en esta dinámica cultural, frente a la cual no podemos ser puristas, sino que tenemos que ser más bien abiertos a esa serie de integraciones, de valores que tienen las culturas. Y otro fenómeno o manifestación cultural muy importante en nuestra región es el tamunangue. Se ha debatido mucho si son una manifestación de las culturas negras, venidas del África, de los sones de negros. Ahí encontramos reflexiones de los trabajos de Francisco Tamayo, de Silvio Cátegui, el gran historiador curarigüeño, que es casualmente uno de los sitios de origen del tamunangue. Julio Ramos, escritor caroleño, los coluqueros. Es decir, que este es un tema que se ha debatido en el pasado y que se debate en el presente, pero que desde la perspectiva de nuestro análisis y nuestro esquema de interpretación, ubicaríamos desde el punto de vista más bien de una festividad de carácter católico, porque tiene que ver casualmente con la fiesta en honor a San Antonio, que es parte del santoral católico impuesto por los españoles, pero que esa manifestación religiosa católica desborda el ámbito eclesiástico, el ámbito de la propia actividad religiosa del día de San Antonio, para transformarse en una fiesta cultural, una festividad, donde se incorporan diferentes elementos. Y vemos entonces que el tamunangue que conocemos hoy se ha separado de la manifestación religiosa, de la misa, de la advocación y de la celebración del patrono. Al entrar en este proceso, no solamente las familias criollas, españolas, o criollas y españolas de la época, en el caso del Tocuyo, estamos hablando del tamunangue, de Carora, Curarigua, sino que se incorporan los sectores llamados populares, donde entra ya la visión del indígena, la visión del negro africano. Si nosotros revisáramos, por ejemplo, rápidamente los movimientos del tamunangue, por ahí podríamos tomar en cuenta, ahí nos dan algunas pistas interesantes del origen. Salve es una reflexión, una referencia a un término católico. La batalla, que es la espada, o espadas. La perrendenga, que es un juego. El poco a poco, que son bailes indígenas. El seis figuriao. El chichibamo, la juriminga.
y el son de negro del tambor, que es básico en la cadencia, el tiempo musical del tamunanque. Pero está el 4, está el tambor africano, o digamos la reinterpretación del africano que está aquí en estas tierras, del tambor, que tiene una comunicación también exotérica y esotérica, porque el tambor es un instrumento de comunicación también con el más allá, con la trascendencia. No solamente es para la festividad, para el jolgorio mundano, vamos a decir así, que es como ha quedado impreso en la memoria de mucha gente el tamunangue simplemente como un baile festivo, cuando también tiene que ver con una comunicación espiritual del negro con sus dioses, con sus espiritualidades. Y cuando hablamos de tambor, pudiéramos ver una expresión más africana, más, digamos, más, donde hay préstamos de lo español y tal vez de lo indígena, que es el caso de los tambores negros, de la zona negra del Yaracuy, Farrear, Agua Negra, que están casualmente entre San Felipe y Puerto Cabello. Solamente con estas 4 expresiones, ayamanes, turas, caquetíos, María Lionza, tamunangue, españoles, indígenas y africanos y sus descendientes, pudiéramos incorporar, por ejemplo, también los tambores negros del Yaracuy, esas poblaciones que se vinieron de la zona central huyéndole a la esclavitud y que se ubicaron en esa zona inhóspita que fue abierta al contacto, digamos, con San Felipe, posteriormente a las obras que dieron lugar al ferrocarril en 1950. Entonces ahí ha permanecido no solamente una cultura africana en el tiempo, sino también sus expresiones y sus manifestaciones culturales. Pero podemos hablar, por ejemplo, del complejo del Chivo, que es la cabra ibérica que vino a asentarse en estos territorios en el semiárido larense, que ha generado toda una cultura del semiárido extraordinaria, desde el punto de vista gastronómico. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de la reinterpretación que pueden hacer los indígenas de Río Tocuyo, de las imágenes religiosas católicas, con la famosa escuela de Río Tocuyo del siglo XVII, que es el pintor del Tocuyo. Pudiéramos referirnos a las advocaciones marianas, a la Chiquinquirá de Aregue, por ejemplo, que es diferente a las Chiquinquirá que hay en otros territorios de América, que parten de un tronco español. O referirnos, por ejemplo, a la Divina Pastora, que es una advocación mariana que tiene una relectura indígena y se transforma casualmente en un fenómeno de religiosidad popular que trasciende el ámbito de la religiosidad católica. Es decir, que estamos allí frente a una importante expresión de eso que es el mestizaje. Demos el nombre que querramos darle. Es el encuentro, la transformación permanente de la cultura por estos intercambios simbólicos que, lejos de empobrecer, como lo verían las visiones racistas de la pureza de raza, lejos de empobrecer, al contrario, enriquecen a la sociedad humana. Por eso la diversidad cultural, lo que hoy se llama la pluriculturalidad, la relación de una cultura con otra, el respeto a las culturas y los valores es fundamental. La región centro-occidental venezolana es una de las regiones con esa gran diversidad, donde están presentes los valores, los sentidos,
los significados de las culturas antiguas, ancestrales, indígenas, con las culturas españolas, ibéricas y con la presencia de los africanos que vinieron a este territorio traídos a la fuerza para la esclavitud. Ese es nuestro patrimonio cultural y espero pues que lo que hemos tratado en esta oportunidad les sea a ustedes útil en su comprensión y en su identificación con este territorio y con este país. Hasta la próxima.